Ahora doy la palabra al profesor Carlos del Valle Rojas, de la Universidad de la Frontera de Chile, y es director del doctorado en Comunicación, Universidad de la Frontera de Chile, doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla en España. El título de su comunicación es el siguiente: Matriz civilizatoria y producción de la alteridad, relatos e imaginarios de ida, colonización y vuelta, descolonización. Tiene la palabra el profesor Carlos del Valle Rojas. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí, después de un viaje bastante intenso. Bien, no sería una buena presentación si no hubiera una modificación del título leve, ¿cierto? Del título original. Siempre uno está dando vueltas a lo que quiere compartir. Renunciar a la posibilidad de tratar de hablar de todos los detalles de una presentación, digamos, que implica más de 15 años de trabajo, digamos, en torno a análisis literario y análisis de prensa. Más bien voy a concentrarme en lo siguiente: ¿cuáles son los principales supuestos con los que trabajo, ¿no? Creo que pueden ayudar a entender lo que se va a decir luego rápidamente. Lo primero es que en América Latina, y yo diría que la literatura y la prensa en general, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando yo comienzo como hito, forman parte de un sistema, de una industria cultural cuyos objetivos van a estar muy relacionados con el poder político de los estados nacionales que se están consolidando en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, y más particularmente en Argentina y Chile, que es la referencia que voy a hacer ahora en este trabajo. Segundo, ya entrando, ¿cierto?, en materia más específica, Facundo, o Civilización y Barbarie, en ese sentido, va a constituir una suerte de matriz referencial que va a permitir incorporar las ideas de civilización y barbarie como eje articulador que nos permita a nosotros comprender los procesos políticos de los estados nacionales en América Latina. Es decir, esta obra literario-política, ¿cierto?, con mucho también de trabajo etnográfico, va a servirnos para entender lo que pasa en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. O dicho de otra manera, no es posible entenderlo sin esta obra, ¿no? Hay muchas claves aquí que nos permiten entender, por ejemplo, el genocidio que se produce en Argentina y Chile, en el sur, con la muerte, digamos, la masacre de los indígenas. O sea, ¿cómo entender eso si no es a partir de una obra, digamos, que ya está planteando cuestiones en esa misma dirección? En tercer lugar, el rol que yo llamo un rol hegemónico que va a tener la prensa va a ser mucho más inalterable que, por ejemplo, el rol hegemónico que va a tener la literatura, ¿sí? La literatura va a tener un rol hegemónico un poco más modificado con el tiempo que la prensa, pero va a seguir, digamos, esa matriz operando, ¿no?, con mucha fuerza. Y ya lo hemos visto en obras, incluso literarias, que se han comentado estas jornadas, digamos, que son más recientes, pero que siguen funcionando en base, quizás ya no a Civilización y Barbarie, pero sí ciudad-campo, urbano-rural, digamos, que son oposiciones, digamos, muy similares en su trasfondo. En cuarto lugar, el proceso colonial de enemización, ¿sí?, que es un rol y un proceso histórico, institucional también, y muy sistemático, es fundamental para entender los contradiscursos historiográficos, literarios, por ejemplo, especialmente en la poesía indígena, y político, que van a ser hoy día de un carácter decolonial. Se habla mucho de colonialidad hoy día en América Latina precisamente para dar cuenta de este contradiscurso, digamos, que se plantea sobre
la historiografía más tradicional y conservadora, la literatura más tradicional y conservadora. Nosotros podemos entender entonces esta lógica de colonial sin entender estos contradiscursos que surgen de estos discursos hegemónicos. Esa relación, de alguna manera hegemónica, ¿cierto?, parte ya en la segunda mitad del siglo XIX hasta. Y por último, en quinto lugar, yo digo que es posible generalizar el proceso de enemización del otro, porque en el fondo es una forma de producción de la alteridad, la enemización, y es posible entenderla ya en otros trabajos, digamos, mucho más amplios, por ejemplo, los trabajos de Achille Mbembe sobre la razón negra, yo hablo de hecho de razón indígena, usando más o menos los mismos registros, o el trabajo de Said, ¿cierto?, sobre el capitalismo. Es decir, son más o menos lógicas que operan de manera, digamos, similar, aunque no exactamente al mismo. Bien, ¿cómo funciona esta idea entonces de que existiría una razón indígena como parte de un proceso general de enemización? Primero tenemos que situarnos que a lo largo de esta historia, ¿no?, siglo XIX, segunda parte, siglo XX, siglo XXI, nosotros podemos encontrar tres grandes procesos, digamos, o subprocesos, digamos, de enemización. En esos subprocesos, el otro siempre va a ser el enemigo, digamos, pero va a tener características diferentes. Sin duda que el enemigo, que es el bárbaro, ¿no?, que describen los españoles, que describen después algunos autores, digamos, invitados por los países, digamos, que van de Europa, ¿no?, algunos naturalistas, etc., como también, desde luego, ciertos políticos de la época, siglo XIX, finales, no es posible entender, digamos, ese enemigo, sino es como un enemigo de la civilización, ¿no?, y por eso es enemigo. Pero también el enemigo puede ser en otro momento, el siglo XX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, vamos a encontrar el enemigo, que es un enemigo, por ejemplo, ya criminalizado, ¿no? No es un bárbaro, es un enemigo que normalmente es un criminal, es un bandolero, ¿no?, un delincuente que va a oponerse y va a obstruir el desarrollo, ¿no?, y va a explicar, incluso en algunas obras, la crisis económica de los países, digamos, en ese periodo, ¿no? Siendo una crisis económica mundial, digamos, pero siempre se va a enfocar en lo local. Y por último, un proceso que llamamos proceso de empresarización, siguiendo una lectura neofoucaultiana, ¿cierto?, la empresarización de sí mismo, ¿no?, que tiene que ver con el enemigo es improductivo, entonces hay que incorporarlo en la productividad, digamos, obviamente en el sistema económico hegemónico, ¿no? Eso que acabo de mencionar son categorías que uno va a encontrar en la prensa y va a encontrar en la literatura en los distintos momentos, ¿no? Uno podría dar múltiples ejemplos, pero no nos da tiempo para entrar más que quizás lo que vamos a ver rápidamente luego, que es este texto más matricial, ¿no? Esta enemización, este proceso de construcción del otro como enemigo, es un proceso histórico, sistemático y también institucionalizado. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estos tres momentos yo también los podría, ¿cierto?, los sugiero como procesos, digamos, donde hay distintas racionalidades expresadas, ¿no? Una racionalidad moral que ya uno encuentra en obras del siglo XVI, ¿cierto?, XVII y XVIII, puede ser una racionalidad criminal, ¿cierto?, sobre todo a partir del Estado. El Estado criminaliza a los indígenas, o una relación neoliberal donde el rol ya está más en el mercado, ¿no?, funcionando, ¿no? Se desplazan el eje del poder, pero funcionan como racionalidades excluyentes, ¿no?, que construyen al otro para excluir. Entonces ahí uno ve cómo en la obra literaria y también en las obras, la prensa de la época, sobre todo hegemónica, empiezan a desplazarse estas matrices también, de una matriz civilizatoria clásica, civilización y barbarie, a matrices asistencialistas, que son la misma base. Yo tengo que asistir al otro porque es indefenso, ¿cierto?, porque no tiene los medios, etc. Y una matriz económica progresista, ¿no?, que tiene que ver con esa idea de que el progreso tiene una dirección determinada y por lo tanto quienes no se pliegan a esa idea de progreso, digamos, van a quedar también excluidos. Y una que identificaba con mucha claridad es una matriz doble vincular, ¿cierto?, esa matriz donde el Estado asiste, pero rechaza con mucha violencia cualquier protesta. El doble vínculo en el sentido, digamos, de lo paternal, ¿cierto?, y lo represivo simultáneamente, ¿no? Y se trata también de funciones distintas, de convertir, ¿cierto?, disciplinar a empresalizar, que son las lógicas que van operando a la base.
Yo les decía, ¿cierto? Uno puede encontrar esto que estamos explicando recién en la literatura, como parte de esta industria cultural, ya como antecedentes en el siglo XVI, este trabajo, digamos, de Francisco de Toledo, donde habla acerca de los indígenas, ¿no? Y habla de sus actitudes y de sus características, ¿no? La ebriedad, la cuestión, ¿cierto?, de sodomía, incestos y la idolatría, ¿no? Ahí aparecen como elementos que van a después trascender hasta el día de hoy, con matices, pero esos elementos que aparecen ahí uno los puede encontrar hoy día incluso en la prensa, ¿sí? Los rituales, por ejemplo, como parte de idolatría, digamos, etc. La ebriedad como justificación de por qué son grupos que no se desarrollan, digamos, no avanzan, ¿cierto?, entre comillas, eso, porque tienen esos hábitos. Aquí en 1650, hay un error abajo, digamos, en el pie del texto, y también aquí se habla de un incidente donde básicamente lo que se dice es que los indígenas, ¿cierto?, lo único que querían desde siempre hicieron, digamos, era oponerse, digamos, y aprovecharse, ¿no?, de las situaciones hasta las más lamentables, como aquí un caso de un terremoto, digamos, para poder rebelarse, ¿no? Ese síntoma va a aparecer también permanentemente hasta el día de hoy. O sea, el indígena es alguien que se quiere rebelar siempre. O sea, uno se descuida y la rebelión aparece, digamos, y emerge con fuerza. Bueno, y aquí está nuestro texto, un par de minutos para él. Siglo XIX, ¿cierto? Ya entrando a la segunda mitad del siglo XIX, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento. Es un texto que en realidad se nos presenta como un relato que es social, es cultural, es muy etnográfico, pero también aborda otros aspectos económicos, políticos, porque el autor, ¿cierto?, es un autor, Sarmiento, que va a tener un rol político muy importante tanto en Argentina como en Chile. Él transitará y ocupará cargos políticos en un lado y otro, ¿no? Cuando tenía problemas en un lado, ¿cierto?, iba al otro y así. Pero él va a estar muy al lado del poder político que está pensando cómo deben ser los países de América Latina, que obviamente tienen como modelo Europa, ¿no? Tienen que ser europeos, principalmente. Entonces, en ese modelo europeo no cabe lo indígena, y lo indígena se excluye. Será después de esta obra, de hecho, en 1860 y algo, cuando los dos ejércitos, digamos, de Argentina y Chile, con dos intervenciones muy, digamos, estéticamente trabajados, uno se llama la campaña del desierto y el otro se llama la pacificación de la Araucanía, irán justamente a eliminar este otro, que es indeseable para los países que están conformando mentalmente, ¿cierto?, los políticos de los estados nacionales, y se producen estos dos, digamos, este genocidio del mismo pueblo, es un pueblo que está en los dos países. Esta obra es clave para entender eso. No digo que esta obra es responsable de eso, pero se produce en un momento donde se está pensando qué hacemos, ¿no? Entonces es un relato que es de carácter hegemónico, y el propósito principalmente es imponer, con todas las estrategias que aparecen en el texto, una ideología de América del Sur, que tiene que ser blanca, masculina y racional. Ahí aparece la figura, de hecho, de este personaje, ¿no?, de Facundo, de la vida de Facundo Quiroga, que es un gaucho, en el fondo, no es un indígena, pero es un gaucho que deviene indígena, en el sentido de que rápidamente se tornará, digamos, con las características que ahí aparecen, con indígena. Si uno compara, por ejemplo, la descripción que hace Sarmiento de ese personaje, se parece mucho a las explicaciones criminológicas que Lombroso tenía sobre los criminales. Él decía que el criminal nato, que el principal, es indígena. Entonces, empiezan a aparecer en simultáneo muchas expresiones que van a dar cuenta, digamos, de la necesidad de exclusión. Dice Sarmiento en un momento determinado: nosotros queríamos la unidad en la civilización y en la libertad, y se nos ha dado la unidad en la barbarie y en la esclavitud. Pero otro tiempo vendrá que las cosas entran en su cauce ordinario, o sea, el proyecto, ¿no? La considerada primera novela histórica chilena, que es Martín Rivas, es una obra que también transmite, digamos, esa misma idea de indígena, ¿no? Indígena, los bárbaros araucanos. Cuando hablo de indígena me refiero al mapuche, que se llama hoy día, pero que en primer momento se llama araucano, porque es el que es descrito el araucano, ¿cierto?, Alonso García. Y claro, y Martín Rivas, digamos, el personaje de esta obra, también se dedicará
hablar de los indígenas como los buenos pillos, ¿cierto? Que personas que aprovechan las oportunidades, y dice, les plantearía el estado de sitio. Cosa que hoy día, por cierto, no voy a decir proféticamente, pero hoy día está ocurriendo porque hace muy poco se volvió a activar el estado de excepción en Chile, en el territorio que está habitado por los indígenas debido a una serie de actos violentos, digamos. El estado de sitio, digamos, anunciado en el siglo XIX, hoy día está haciendo la forma de trato directo con los indígenas casi de manera sistemática. Bueno, en resumen, nosotros lo que encontramos tanto en la literatura, a la que estoy haciendo referencia, mencionando algunas solo, obviamente, y la prensa, van a ser modos de producción del otro, de las alteridades que se van a guiar siempre por racionalidades o certezas, ¿no? La certeza moral, la racionalidad neoliberal, ¿cierto? La racionalidad criminal también va a aparecer con mucha fuerza. Y es lo que yo, con esto cierro, trabajo en los textos que salieron hace muy poco, uno en francés, que hablan acerca de la idea del enemigo, ¿no? O sea, el enemigo, que yo sé que es un concepto que genera mucha incomodidad porque parece que uno está haciendo un panegírico, digamos, del enemigo, más bien para describir cómo la industria cultural en nuestros países, digamos, en América Latina, de la mano de los estados nacionales, se caracterizaron por construir enemigos normalmente internos. Todos los países construyen enemigos, algunos externos. En América Latina, por lo menos en la parte sur de América Latina, ¿cierto? Los enemigos son internos y normalmente tienen rostro, digamos, indígena o similar. Muchas gracias.